Hola, soy Kun Lao y esta es otra entrega de mecánica de motocicletas. Les voy a hablar de los tipos y componentes de la inyección electrónica de combustible. FI para Fuel Injection o inyección de combustible. Los tipos de sistemas se clasifican por el método de detección del volumen de aire de admisión. A esto le llamamos caudal, se representa con la letra Q mayúscula y generalmente se da en unidades de litros sobre segundo. Dentro de esta clasificación tenemos entonces el sistema de flujos de masa, que es una medición directa, ya que se hace con un dispositivo que mide directamente el caudal de aire que pasa a través de él. Este sistema no es utilizado para las motocicletas porque es muy grande y es difícil de adaptar a una moto por su tamaño reducido y por lo compacta que es. La segunda clasificación dentro de este método es el sistema de medición indirecta, el cual se subdivide en dos sistemas. Tenemos el sistema de densidad de velocidad, en el cual se mide la presión del aire de admisión y se divide entre la velocidad del motor. El problema con este sistema es que el volumen de aire no es proporcional con la presión de aire, por lo cual es muy difícil tener una medición correcta y se requiere de otra serie de sensores adicionales para poder tener una medición correcta. En el otro, que es el sistema de velocidad de aceleración, lo que se mide es el ángulo de apertura de la aceleración, de la mariposa de aceleración, y se divide entre la velocidad del motor. Tenemos el mismo problema anterior y es que el volumen de aire de admisión no es proporcional con este ángulo, sobre todo cuando el ángulo es muy pequeño, es decir, cuando el motor está a muy bajo régimen. En este caso lo que se hace es mezclar este sistema de velocidad de aceleración con el sistema de densidad de velocidad para poder tener una medida más precisa. Acá tenemos el sensor de presión que se utiliza en el sistema de densidad de velocidad y acá tenemos entonces el sensor de la mariposa, que es el que se utiliza en el sistema de velocidad de aceleración. En la otra clasificación tenemos por la posición en donde esté ubicado el inyector de combustible, en la cual tenemos entonces dos tipos. La primera es la inyección directa, de la cual les puse varias imágenes. Podemos ver en esta cómo se atomiza el combustible. Este es de admisión directa. En este el inyector llega directamente a la cámara, o sea, la punta del inyector llega hasta adentro de la cámara. También se puede ver en la imagen de la mitad. El inyector es el que está en la parte de arriba, es decir, este de acá, y podemos ver cómo la punta del inyector llega hasta el interior de la cámara de combustión y es sometida a muy altas temperaturas. Por eso debe estar construido con un material que sea muy resistente. Y aquí tenemos otra imagen del mismo tipo de inyección, que es la inyección directa, y se ve cómo el inyector llega hasta el interior de la cámara de combustión. En el segundo tipo, en posición del inyector, tenemos la inyección al múltiple de admisión, pero esta se subdivide en dos tipos, que es la monopunto y la multipunto. Y aquí tenemos los respectivos ejemplos. En la inyección monopunto, como el nombre lo dice, hay un solo punto de inyección y es antes de las divisiones de los tubos hacia los diferentes cilindros. Mientras que en la inyección multipunto, que es la de la parte de abajo, tenemos un inyector para cada uno de los cilindros. En cuanto al tiempo de inyección, también podemos tener una clasificación y tenemos el sistema de inyección continua, que provee combustible tal como lo hace un carburador, es decir, continuamente está permitiendo el paso de gasolina, y este tipo de inyección siempre es del tipo de flujo de masa que vimos inicialmente. Fue diseñado y creado por Bosch y lo llamó el K-Jetronic. Este tipo de sistema, entonces, como les digo, no para de estar disparando combustible todo el tiempo dentro de la cámara. El sistema de inyección intermitente va sincronizado con las carreras del motor para inyectar justo en el tiempo de la admisión, es decir, por cada carrera o ascenso del motor se va a disparar una pequeña cantidad de combustible gracias a este inyector. Por eso se le llama intermitente, porque tiene unos tiempos de apertura y unos tiempos de cierre. En esta tenemos tres tipos. Tenemos la inyección intermitente simultánea, en la cual todos los inyectores van a disparar a la misma vez. Se hace cada 360 grados, es decir, en cada tiempo de admisión, y para esto es muy importante que no necesitamos un sensor de cilindro. Además es de muy bajo costo, aunque es muy poco eficiente. Se da mucho desperdicio de combustible. El segundo tipo es la inyección intermitente de grupo. Esta sí se hace cada 180 grados y se hace por parejas de inyectores, es decir, de dos en dos, generalmente con el cilindro 1-3 y luego con el cilindro 2-4. Requiere un sensor de cilindro y se mejora el rendimiento porque se da la mitad del desperdicio, sigue siendo muy regular todavía.
Por último, el sistema de inyección intermitente, que es independiente. Esta se hace también cada 180 grados como el anterior, pero solamente hay un inyector funcionando. Este requiere un sensor de posición de cilindro y mejora muchísimo el rendimiento y las emisiones. El problema es que es muy costoso y esto ya no es tan bueno. En cuanto a los componentes y sus respectivas funciones, tenemos dos grandes grupos, el grupo de los sensores y de los actuadores. Dentro de los sensores tenemos el TPS o el Throttle Position System, determina la posición del acelerador y por tanto el régimen del motor. El sensor de presión mide el aire de admisión atmosférica y envía una señal a la ECU para calcular el volumen de aire y poder determinar el tiempo de inyección. Tenemos el sensor de temperatura, llamado también termistores, estos de acá, detecta la temperatura del aire de admisión y genera una variación en el voltaje generado por este hacia la ECU. Hay uno para el refrigerante del motor y hay otro para el aire de admisión. Tenemos el sensor de posición, que lo podríamos tener para el cilindro o para el cigüeñal. Este simplemente detecta señales magnéticas por un imán que está instalado en el dispositivo y transforma esta señal magnética en una señal eléctrica hacia la ECU. El sensor del ángulo de inclinación me detecta cuando hay un volcado de la motocicleta y detiene la inyección. El sensor de velocidad, también por medios magnéticos, detecta la rotación de un rotor, generalmente en el piñón de arrastre, y me determina el régimen del motor hacia la ECU. Es este de acá. Por último, el sensor de oxígeno detecta los gases de escape y así compensa la duración de la inyección de acuerdo a la cantidad de gases de oxígeno o de hidrocarburos que existan a la salida del mofle. Así podría enviar una señal a la ECU para que la ECU enriquezca o empobrezca la mezcla. En cuanto a los actuadores, tenemos la bomba de combustible. Esta simplemente presuriza el combustible, le da una alta presión. La ECU activa el relé de esta y permite que se envíe el combustible hacia la cámara de combustión, hacia los inyectores, perdón. El cuerpo del acelerador tiene unas válvulas de mariposa que se ven en la imagen acá y acá, con la cual se suministra aire y se determina además el ralenti de la motocicleta dentro de este mismo cuerpo de inyección. Función muy importante porta los inyectores. El FID o Fast Idle Device simplemente es el dispositivo que me habla del ralenti rápido, que me determina el ralenti rápido. Me puedo aumentar las revoluciones, especialmente cuando el motor está en frío. Y existen de tres tipos: el tipo mecánico, el tipo paso a paso y el tipo solenoide. Acá lo vemos en la imagen. Tenemos los inyectores, cuya función principal es atomizar el combustible gracias a la alta presión que viene de la bomba de combustible, y su tiempo de apertura es determinado siempre por la ECU. Acá lo tenemos. Por último, la bobina de encendido, o también llamada la bobina de alta, es la que genera la descarga de alto voltaje para que en la bujía salte un pequeño arco fotovoltaico entre los electrodos y así se puede iniciar la combustión. Esta es la que se encarga de iniciar o de detonar la mezcla dentro del cilindro. Sin esta no podría haber combustión, no podría haber chispa para poder quemar la gasolina. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la presentación. Que tengan un feliz día. Hasta luego.